obra que Dios inició, esa obra de salvación, solamente la podía hacer Él. Y Él la hizo de principio a fin. Si nosotros somos salvos es porque Él la hizo. Y nosotros no merecíamos nada, ni nosotros aportamos nada para que Dios hiciera esa obra de salvación. Y esa obra se inició, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, cuando Él nos predestinó, nos amó y nos predestinó. Romanos 8, 29 y 30 nos da claridad de esto, de lo que Dios inició antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Dios inició la obra de salvación llamándonos, eligiéndonos. Y es que podíamos decir que Dios emitió un decreto. Tenemos una imagen, es como un documento que Dios emitió antes de la fundación del mundo. Y es un documento no colectivo, es un documento individual para cada uno de nosotros. No sé si tengamos el documento, la imagen. Es como, ¿quién puede decretar en un territorio, en una ciudad, en un país? Solamente el que es autoridad en ese país o en esa ciudad. Y Dios, como autoridad del universo, decreta para que todo el universo sepa lo que Él está decretando, su voluntad mediante ese documento. Es como si Dios nos dijera, emitiera ese documento para cada uno de nosotros, quien nos ha dado la salvación. Y entonces dice así, dice: yo, el Señor, Dios creador de todo lo que existe, te afirmo Juan, te afirmo José, te afirmo María. Ahí podemos colocar el nombre, nuestro nombre, si somos salvos. Te afirmo que te elegí, te regeneré, te justifiqué, te adopté, te santifiqué y te glorifiqué. Y firma Dios, el Espíritu Santo. Esto, notemos que aquí, todas estas acciones que están aquí en este documento que Dios emite, son las doctrinas que nosotros hemos estudiado todo este tiempo. Pero notemos algo aquí en este documento, que todo está en pasado. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, si cada uno de nosotros somos salvos, es porque Dios ya nos eligió. Dios ya nos regeneró. Dios ya nos justificó, porque a los ojos de Dios ya somos justos. No tenemos ningún pecado delante de Dios, hermano. Somos justos, somos santos. También Dios ya nos adoptó, somos sus hijos amados. Y recordemos algo, que Dios nos ama como ama a su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, cuando Dios nos adopta. Dios también nos santificó, porque posicionalmente ya somos santos, aunque aquí nosotros seguimos en ese proceso de santificación, pero posicionalmente ya hemos sido santos, porque Dios ya nos declaró santos. Pero también dice, te glorifiqué, y esta glorificación no ha pasado. Ya pasaron todas las otras acciones, nos eligió, nos regeneró, nos justificó, nos adoptó, nos santificó, pero la glorificación no ha pasado. Pero aquí está en pasado esta acción. ¿Por qué? Porque para Dios ya es un hecho. Para Dios ya estamos glorificados. Para Dios esto ya
ya sucedió, porque en Él todas las cosas recordemos que son sí y amén. Y este es el título de mi mensaje: Dios te glorificó. Y con la glorificación termina ese proceso, culmina la obra redentora de Cristo. Y por eso quiero que tengamos en mente esta idea principal. La glorificación es la culminación de la obra redentora de Cristo. Y esa obra se inició cuando Dios nos eligió, cuando Dios nos llamó. Y es que todo lo que Dios empieza, todo lo termina. Nosotros a veces empezamos cosas, o quién de nosotros no ha dejado cosas empezadas. A mí me pasa mucho que yo inicio algo, no sé, y lo dejo ahí a medias, después me miro a ver de pronto lecturas o algo así, generalmente me sucede con eso. Pero con Dios no es así. Dios todo lo que inicia, Dios todo lo termina. Y si Dios decreta algo, Dios lo va a hacer. Y si Dios nos da una promesa, Él la va a cumplir. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que un día seremos glorificados, de que un día Dios nos dará nuestra glorificación. Ese es mi primer punto, la seguridad de nuestra glorificación. Pensemos en algo. Nosotros hemos prometido algo o nos han prometido algo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, y nosotros prometemos cosas o nos prometen cosas y resulta que no nos cumplen o no cumplimos. Y eso se da mucho en la vida diaria. Yo creo que todos los días, en cierto grado menor o mayor, eso se ve en nuestras vidas. Se ve con nuestros amigos, con nuestra familia, inclusive con esposos, con parejas que se prometen algo y no cumplen. Que, oiga, yo le prometí algo a mi hijo y no le cumplí. Pero hay varias razones por qué nosotros somos así. ¿Por qué no cumplimos lo que prometemos? Hay varias cosas. Primero, porque nosotros de pronto nos faltan recursos para cumplir esa promesa. Así queramos cumplir esa promesa, de pronto se nos sale de las manos porque no tenemos tiempo o porque no tenemos recursos de cualquier tipo, económicos, porque se nos sale algo de control para cumplir esa promesa que aún nosotros queremos hacerlo. O porque hay otra razón, es porque simplemente nosotros no queremos hacerla. Tenemos los recursos, tenemos el tiempo, tenemos todo, y simplemente no quisimos cumplir esa promesa porque cambiamos de parecer cuando se llegó el tiempo de hacer la realidad. Y eso nos pasa todos los días. Lo vemos en nosotros mismos, lo vemos en nuestros amigos, lo vemos en nuestro entorno en que nos movamos. Pero con Dios no pasa así. Con Dios, todo lo que promete Dios, todo lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque primero a Él no se le sale nada de su control. Dios controla absolutamente todo. Además, Dios tiene todos los recursos necesarios para poder cumplir esa promesa que Él ha hecho. Además, también Él tiene todo el poder para hacer realidad esa promesa si es que Él la ha hecho. Y hay algo más, Dios no cambia. Dios dice dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, y por eso tenemos la seguridad de que si Él nos prometió la glorificación que está implícita en esa salvación que Él nos prometió,
esa glorificación se va a dar un día, cuando Cristo vuelva. Tenemos la seguridad de que si Él nos prometió glorificarnos, Él lo va a hacer. Y es que esa glorificación, cuando Él nos promete vida eterna, ahí implícita está que Él nos promete la glorificación. ¿Por qué? Porque es que si nosotros vamos a tener vida eterna, vamos a estar con Él. Vamos a tener una comunión como estamos nosotros aquí, hermanos, relacionándonos de esta manera tan cercana, viéndolo cara a cara. Y no hay otra forma de que nosotros podamos disfrutar de Él, de esa comunión tan íntima con Él, si no hay una transformación de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, de todo nuestro ser. Sin esa transformación no podemos vivir esa vida eterna plenamente con Él. Y eso es la glorificación. Y eso es lo que Él promete, que Él nos glorificará para que por nosotros podamos disfrutar plenamente esa vida eterna que inició aquí. Nosotros ya tenemos vida eterna. Estamos disfrutando de esa vida eterna que Él nos dio cuando nos dio la salvación. Pero la disfrutaremos plenamente ¿cuándo? Cuando estemos allá, con Él. Cuando lo veamos cara a cara y cuando podamos disfrutar de todo lo que Él nos ha prometido. Quiero hacer un paréntesis aquí en cuanto a las promesas. Dios va a cumplir absolutamente todo lo que Él prometió, porque Él es Dios. Porque si Él no cumple sus promesas, sería mentiroso. Y si es mentiroso, no es Dios. Por lo tanto, si Dios promete algo, estemos seguros que lo va a cumplir. Pero Él no va a cumplir cosas que no ha prometido. Y a veces nosotros mismos nos metemos cosas en la cabeza y creemos que Dios ha prometido cosas que nosotros pensamos. Y a veces nos disgustamos con Dios y nos decepcionamos de Dios. Porque, oiga, es que Dios no me cumplió esa promesa que hizo. No sé, de pronto se me viene a la cabeza algún familiar que esté enfermo y entonces Dios no le restauró su salud. ¿Y por qué Dios lo hizo si es que prometió darnos salud? Dios no ha prometido eso. Dios no ha prometido darnos salud. Dios no ha prometido darnos prosperidad económica y muchas otras cosas que nosotros tenemos en nuestra mente que pensamos que son promesas de Dios. ¿Y por qué tenemos esas cosas como promesas? Porque a veces no leemos la palabra. Si nosotros queremos conocer las promesas de Dios, tenemos que ir a la palabra y mirar realmente cuáles son sus promesas y aferrarnos a esas promesas y esperarlas porque Él las va a cumplir si son suyas. De otra manera, no. Cierro paréntesis. Estamos hablando de la seguridad de nuestra glorificación. Entonces, tenemos seguridad de que Él va a cumplir, de que un día seremos glorificados. ¿Por qué debemos tener seguridad en nuestra glorificación? Punto A. La seguridad de nuestra glorificación está en Dios, quien nos prometió vida eterna. Juan 6:40 dice ese versículo: pues la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. Él va a cumplir esa promesa. Él nos va a resucitar a cada uno de nosotros si nosotros tenemos esa salvación que Él nos dio. Por lo tanto, cuando Él nos resucite, pues nos dará la glorificación para que podamos vivir con Dios una eternidad.
Pero mire que aquí había una promesa. ¿De qué? De que Él nos da vida eterna. Pero aunque hay esa promesa, pues nosotros no somos aptos para entrar al cielo. Es como si a nosotros nos invitaran a Estados Unidos y nos dijeran, lo invito y yo pago absolutamente todo su viaje y toda su estadía allá. Tengo esa promesa o me han dado esa promesa, pero necesita la visa. No puedes entrar a Estados Unidos sin visa. Aunque hay una promesa, no eres apto para entrar allá. Nosotros teníamos esa promesa de salvación, pero no éramos aptos para entrar al cielo. Por lo tanto, Dios hizo todo lo necesario para que esa promesa se cumpliera. ¿Por qué no éramos aptos? Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y si estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos una deuda muy grande, porque pecamos contra Dios. Una deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Entonces, Dios hace todo lo necesario para que esa promesa se pueda cumplir y envía a su Hijo Jesús. Y Jesús viene voluntariamente y muere por cada uno de nosotros para pagar esa deuda que cada uno de nosotros teníamos. Entonces Dios hace todo lo necesario para que esa promesa sea cumplida. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios pagó por nosotros, que ya esa deuda fue pagada? Porque cuando Jesús resucitó, es evidencia de que Dios aceptó el pago que hizo por nosotros. Cuando Jesús resucita, es porque Dios lo ha aceptado, que aceptó ese pago que hizo por cada uno de nosotros, que no podíamos pagar nada. Su resurrección es la evidencia de que esa deuda ya ha sido pagada. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Versículo 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Versículo 22. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. La muerte entró en el mundo por un hombre, por Adán, pero la resurrección comenzó por Jesús. Él es la primicia de la resurrección, lo mismo que nos va a pasar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos la seguridad de que nuestra glorificación, porque ya no tenemos ninguna deuda con Dios, somos aptos para entrar al cielo y disfrutar de esa promesa, disfrutar de Él. Hermanos, cuando Cristo pagó por cada uno de nosotros, quiere decir que nos compró. Y cuando nosotros pagamos por algo para obtener algo, eso que nosotros obtuvimos por ese pago que hicimos, ¿qué pasa? Ya nos pertenece, es nuestro. Lo mismo cuando Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario muriendo, pagó con su vida, con su sangre, Él nos compró y ahora le pertenecemos a Él, a Jesús. Somos suyos, mis hermanos. La palabra lo dice, la Escritura lo dice. Y ahora, como somos suyos, Él nos identifica y nos coloca un sello para que todo el mundo sepa que somos de Jesús. ¿A qué me refiero con este sello, hermano? A su Santo Espíritu. Y ahora, si nosotros pertenecemos, si tú y yo pertenecemos a Jesús, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros, y ese es el sello que nos da la garantía de que un día seremos glorificados.
Yo tengo un ejemplo muy burdo, pero es muy ilustrativo de esto que hace Dios con cada uno de nosotros. Es un caballo, creo, que le están colocando una marca. Esto es con nitrógeno, ahora es menos doloroso que antes, porque antes era con un hierro candente. Pero lo relevante de esto es que queda esa marca. Y esa marca quiere decir que le pertenece a alguien ese caballito, que le pertenece a alguien. Y yo creo que todo el mundo que ve ese caballo que tiene ese número 27, tiene un dueño. Nosotros también tenemos un dueño porque tenemos un sello, y es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros viviendo, hermanos. Entonces también la seguridad de nuestra glorificación, punto B, está en que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos identifica como suyos, que nos identifica como de Jesús. Hay un versículo muy bonito y a mí me encanta leerlo, porque cuando yo lo leo, en una parte de ese versículo dice que somos posesión de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, está hablando de los creyentes, no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa. Y esta partecita me encanta: posesión exclusiva de Dios. Pero por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Me parece precioso que la palabra, la Escritura diga: somos posesión exclusiva de Dios. Y cuando nosotros tenemos algo exclusivo para nosotros, lo guardamos, lo cuidamos, lo protegemos, que nada le pase, que nada lo deteriore, que no nos lo vayan a robar, que no se dañe. Hermanos, Dios hace eso con nosotros. Nos cuida, nos guarda, nos protege. Y Él nos promete que nos guardará hasta el final para que esa salvación se haga realidad. Hermanos, somos posesión exclusiva de Dios. Es muy hermoso esto, hermano. ¿Somos de alguien? No, somos de Dios, posesión de Él. Segunda de Corintios 1:22 también habla de eso. Y nos identificó, está hablando de Jesús, como suyos, al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Quienes hemos hecho un negocio, no sé, de pronto comprar una propiedad, o quienes han comprado una propiedad, un carro, no sé, alguna cosa, como garantía se dan unas arras para indicar que ese negocio va a ser realidad, para indicar que ese negocio se va a hacer, se va a llevar a cabo. Dios también nos da su Santo Espíritu como garantía de que esa promesa se va a cumplir, de que un día seremos salvos, de que un día nosotros seremos glorificados. Por eso también el Espíritu Santo es la garantía. Tenemos la seguridad de que eso va a suceder, esa promesa. Efesios 1:13 y 14 también habla al respecto. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cómo? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y aquí vuelve y nos repite: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió.
y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo no darle gloria, alabanza, honra a Dios, que hace todo esto posible en nuestras vidas? ¿Cómo no darle alabanza y gloria a Dios, que hizo todo esto y nosotros no merecíamos nada? Acordémonos dónde estábamos y qué hizo Dios en nosotros para ponernos una posición de salvos, de justificados, de regenerados, y ahora darnos la glorificación cuando se llegue el tiempo, mis hermanos. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá esa promesa un día. Él nos prometió que vida eterna, y sin glorificación no podemos disfrutar plenamente de esa vida eterna con Él. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros alcanza a dimensionar, nosotros no dimensionamos tan gloriosa promesa que Dios nos hace. Esto es glorioso y nuestra mente humana, yo creo que no alcanza a captar lo que Dios nos está diciendo en esto, esa promesa tan grande y tan maravillosa que será realidad un día, hermano. Por eso, yo creo que esto no nos sucede solamente a nosotros aquí en este tiempo, de que no alcanzamos a dimensionar esta promesa tan gloriosa. En los tiempos de Pablo, también los que habían creído tampoco alcanzaban a dimensionar esto tan maravilloso y precioso que Dios había prometido a los que creyeran en Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso el apóstol Pablo en la Escritura hace una oración. ¿Para qué? Para que esos creyentes de esa época pudieran entender lo que Dios estaba prometiendo. Y esto también aplica a nosotros. Y quiero que la leamos. Efesios 1:18, y es la oración del apóstol Pablo que hace para que nosotros podamos entender todo esto tan precioso. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Yo creo que esta oración no debe quedarse solamente en el apóstol Pablo, mis hermanos. Yo creo que esta oración debe hacer parte de nuestro tiempo de oración. Es orarle para que el Señor nos abra todos nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros podamos entender lo que Él nos está prometiendo. Esto tan maravilloso y precioso. Para que nosotros podamos percibir realmente lo majestuoso que es esto. Yo creo que si nosotros tenemos ese deseo de estar con Él, esto debe ser parte de nuestra oración. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender esto tan precioso que tú nos estás prometiendo. Señor, yo quiero percibirlo desde ahora, para que un día pueda disfrutarlo plenamente, mi hermano. Con todo esto que está en las Escrituras y que hemos compartido ahorita, y hay muchos versículos más de la Escritura que nos hablan al respecto. Entonces, pero pues con todo esto que hemos compartido aquí acerca de la glorificación y de la seguridad de la glorificación que un día se hará porque es Dios quien lo ha prometido, hagámonos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Estamos convencidos de que seremos glorificados para vivir eternamente con Dios y disfrutar con Él? ¿Estamos convencidos de esta realidad? ¿Estamos convencidos de esta verdad? Yo sí estoy convencido, totalmente.
Y de verdad que es mi deseo que cada uno de nosotros esté convencido de esta verdad. Y no solamente porque estemos convencidos y ya, es que si nosotros estamos convencidos de esta verdad, nuestra vida va a cambiar, va a tomar otra dirección. Porque nosotros, si estamos convencidos de esta verdad, vamos a poner nuestra mirada en Jesús, en Dios, en el que nos está prometiendo esto y que un día esto se hará realidad en nuestra vida. Y si estamos convencidos de esto, esto nos debe animar, nos debe emocionar, nos debe alegrar. Y más que alegrar, nos debe dar de verdad felicidad, porque vemos esta tierra y vemos nuestro trabajo y nuestros esfuerzos y dificultades aquí y a veces cosas buenas, cosas malas, pero esto es un tiempo muy corto. Y ya cuando nosotros estamos convencidos de esta verdad, vemos nuestro mundo y nuestra vida aquí en la tierra de otra manera. Porque decimos, aunque sufrimos aquí de cosas y aunque tenemos dificultades, esto pasará. Y un día podemos disfrutar de esto que usted nos está prometiendo el Señor. Disfrutar de Él y de su creación glorificada. Mucha alegría nos debe dar esto, mis hermanos. Y yo les animo a que le pidamos a Dios de verdad que nos interiorice esta verdad para que podamos desde ahora disfrutarla, mi hermano. No plenamente, pero un día sí lo haremos. Hemos hablado de la seguridad de nuestra glorificación. Pero ¿qué significa que seremos glorificados un día? Entonces hablemos de la naturaleza de la glorificación. Y este es mi segundo punto, la naturaleza de nuestra glorificación. Pero para hablar de la naturaleza de la glorificación, debemos entender qué significa glorificación. Yo he colocado una definición con mis palabras, no son muy técnicas, pero sí espero que sean pues traté de que abarcara lo que significa. La glorificación es la transformación completa de todo nuestro ser, del creyente, de todo nuestro ser a la imagen perfecta de Cristo. Eso es la glorificación, es la transformación que Dios hará de todo nuestro ser a la imagen perfecta de Cristo. No quiere decir que vamos a ser Dios como Cristo es Dios, pero la glorificación va a hacer que todo nuestro ser sea perfecto. Entonces, por eso esa perfección abarca el cuerpo y abarca el alma. Pero primero veamos la perfección del alma. La perfección del alma. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, está hablando el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Esto también es precioso, hermano. Dice que lo veremos tal como Él es, así, tal cual, cara a cara. Y eso nos debe animar. Dice que el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Si tenemos esa esperanza, nuestro estilo de vida va a ser un estilo diferente al que llevábamos cuando no conocíamos a Jesús. Y volviendo a la perfección del alma, quiere decir que no seremos como Dios, sino que seremos como Jesús en su perfección moral.
Seremos como Jesús en su perfección moral cuando seamos glorificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando seamos glorificados no podremos pecar. Porque la glorificación elimina por completo nuestra posibilidad de volver a caer en pecado. Seremos tal como Él. ¿Cómo? Sin pecado. No tendremos ningún indicio de maldad, hermano. Y cuando pensamos en esto, cuando yo pienso en esto, nosotros a veces cuando estamos orando, cuando estamos cantando y adorando al Señor, a veces se nos vienen pensamientos que no están acorde con ese momento que nosotros estamos viviendo. Y vienen cosas, no sé, pueden cosas feas o menos feas, pero nos pasa eso. Pero allá, hermanos, cuando estemos glorificados, no habrá ninguna inclinación al mal. No habrá ni un pensamiento malo, ninguna mala intención, hermanos. Tendremos toda la disposición para hacer siempre el bien. Ningún indicio de maldad, nada, hermanos. Y es que para esto es que Dios nos escogió, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos e intachables, dice Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Allá seremos así. Aquí, mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, estamos en el proceso de santificación, pero no vamos a estar santos y sin mancha como cuando seamos glorificados. Y para eso nos escogió el Señor, para eso nos regeneró, para eso nos justificó, para eso nos adoptó. Efesios 5, 26 y 27, y está refiriéndose a la iglesia. Dice, para santificarla, el contexto de ese versículo es que Dios se entregó a sí mismo para santificar a su iglesia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Un día esto se hará realidad en nuestras vidas, cuando Dios nos dé esa glorificación, cuando seamos glorificados, cuando esa promesa del Señor se cumpla en nuestras vidas. Ese día estaremos en la presencia de Dios sin ninguna mancha, sin culpa, sin ninguna falta, hermano. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento de nuestro ser será perfecto. Entonces, ¿qué pasará ahí, hermano? No tendremos ningún impedimento para adorar al Señor en toda nuestra plenitud. ¡Qué maravilloso! Nada nos impedirá que adoremos al Señor y lo honremos con todo nuestro ser, porque todo nuestro ser será perfecto para hacerlo, hermano. Yo creo que esta perfección es la que busca la humanidad aquí en esta tierra. Desde que cayó Adán siempre se ha buscado, la humanidad siempre ha buscado pues ser perfectos. Una sociedad perfecta, sin injusticia, sin enfermedad. Pero solamente habrá una sociedad perfecta allá, hermano, en el cielo. Porque estará formada, ¿por qué? Por seres perfectos, cuando seamos nosotros glorificados. Yo creo que ese es el paraíso restaurado. Yo tengo una frase, el paraíso restaurado. Pensemos en eso, hermano. Ese día será como eso, el paraíso restaurado. Lo que siempre nosotros hemos soñado, hermano. Un mundo libre ¿de qué? De pecado, de injusticia, de maldad, de pobreza, de dolor, de enfermedad.
Entonces, al no haber ninguna de estas cosas, seremos libres ¿para qué? Para disfrutar de nuestro Creador y de las maravillas del Creador. Y disfrutaremos adorando al que hizo posible todo eso, hermano. ¿Cómo no adorar a alguien, a un ser que hace todo eso por cada uno de nosotros? Y vuelvo a decirlo otra vez, sin que lo mereciéramos. Ninguno de nosotros lo merece, ninguno. Y Él no solamente nos llama, nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos hace sus hijos y nos lleva a disfrutar de toda su gloria, hermanos. Por eso aquí en Apocalipsis nos da un destello de la adoración que hay allá en el cielo, y es lo que se le estaba mostrando al apóstol Juan. Después de Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sea para Él, porque solamente Él merece todo esto, por lo que es, por lo que hizo con nosotros, hermano. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no honrarlo? Pero no esperemos para hacer eso allá, porque allá lo vamos a hacer cuando estemos glorificados. ¿Por qué esperar allá? Desde ahora podemos hacerlo, mis hermanos. Desde ahora podemos honrarlo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros propósitos. Nuestra vida debe ser una vida de adoración al Señor. Nosotros a veces, cuando decimos adoración, como que ponemos los ojos en la alabanza cuando estamos aquí. Y sí, eso es parte de la adoración al Señor que le debemos hacer. Y nos alegramos haciendo eso. Pero la adoración debe ser completa, que debe incluir todas las áreas de nuestra vida, es decir, toda nuestra vida. Podemos adorar a Dios donde estemos trabajando, donde estemos en nuestra casa, con nuestra familia. Todo el tiempo podemos adorar a Dios y honrarlo con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que nos proponemos. Debe ser una vida de adoración al Señor. Pero la glorificación, como envuelve todo nuestro ser, entonces también nuestro cuerpo será perfecto. Punto B, la perfección de nuestro cuerpo, la perfección del cuerpo. La perfección del cuerpo. Quiero que pensemos en algo, y es que nosotros hemos leído en revistas, hemos visto por internet, hemos visto noticias de que aquí se están haciendo muchas investigaciones, y se hacen investigaciones para no envejecer, se hacen investigaciones para eliminar las enfermedades. Inclusive personas que tienen mucho dinero han pagado para que los congelen y los descongelen cuando la tecnología sea lo suficientemente avanzada para que los vuelvan a la vida. Y es muy común entre nosotros utilizar cremas, ir al gimnasio y para que no nos envejezcamos, para que nos mantengamos con esa vitalidad. Pero hermano, por mucho que hagamos eso,
nuestro cuerpo se va deteriorando y nos salen arrugas y nos salen canas y perdemos la vitalidad y cada día va a ser más. Pero un día allá, hermano, esto, lo que nosotros estamos buscando aquí, eso se hará realidad cuando estemos glorificados. Porque nuestro cuerpo también será perfecto. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Dice, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo aquí que también nuestro cuerpo será transformado y será glorioso, un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin dolor, sin nada de eso, no se va a deteriorar nuestro cuerpo, hermano. Filipenses 3:21 también dice algo al respecto, el cual, hablando de Jesús, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. También nuestro cuerpo será glorificado. No podemos imaginar cómo será esto, hermano, pero será glorioso. Cuando suceda todo esto, entonces seremos libres de pecado, de muerte. Y es más, dice la Escritura que toda la creación también participará de esa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 23. Leámoslo un poquito rápido, es un poquito extenso. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como ¿qué? Como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. En este momento aún la naturaleza se deteriora y muere, pero cuando seamos glorificados también la creación participará de esa glorificación, porque no se va a deteriorar ni va a morir. Es una promesa, todo esto es una promesa tan gloriosa, hermano. Y debemos estar, yo creo que convencidos de esto, porque la Escritura nos habla mucho de esto. Y debemos estar convencidos como Pablo lo estaba convencido. Pablo estaba convencido de esto, porque le creía a Dios. Y hoy quiero que nos animemos todos también a estar convencidos de esto. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo vuelva. Dios inició esa obra de salvación con el llamamiento, eligiéndonos, y ahora la termina con la glorificación. Y debemos estar convencidos de esto, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y para terminar, yo creo que quedan muchas preguntas al respecto. Yo creo que de pronto nos preguntamos, ¿cómo será nuestro cuerpo
¿Qué aspecto tendremos? Pero primero, porque no tenemos tiempo, y segundo, porque no es parte de la enseñanza. Nos queda de tarea. Primera de Corintios 15, 35 al 40 nos da un destello de cómo seremos, de cómo será nuestro cuerpo. Pero yo creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios cumplirá su promesa y Dios nos glorificará. Nuestro cuerpo y nuestra alma serán glorificados y perfectos.